Wow. A la verdad que estos argentinos son tremendos. Yo esperaba tener hoy medio templo vacío y está tan lleno como ayer. Ustedes merecen darse un aplauso. Aleluya. Bueno, pretendo predicar breve para irnos temprano. Hay que hacer guerra espiritual hoy. El que tenga entendimiento, que entienda. Los demás pregunten. Romanos capítulo 7. ¿Pueden hacer dos cosas a la vez? Buscar en la Biblia y escucharme. ¿Sí? Bueno, pues miren, este pasaje bíblico que vamos a leer en Romanos, capítulo 7, es un pasaje bíblico muy interesante. De hecho, es un pasaje bíblico que resulta chocante. Y resulta chocante porque quien escribe este pasaje bíblico es el apóstol más poderoso que dio las escrituras. Estamos hablando del apóstol Pablo, que fue un apóstol al quien Dios se le reveló de una manera tremenda. Él dice que Dios se lo llevó al cielo, tuvo una revelación que él no sabe si fue en el cuerpo o si fue en espíritu. Pero estamos hablando de un hombre con un trato de Dios espectacular. Un hombre con el don de continencia, no tocó mujer, no se casó, se dedicó 100% al evangelio, a la predicación de la palabra. Arropó el mundo gentil con el evangelio de Jesucristo. Un hombre poderoso. Un hombre de señales y prodigios. Inclusive era un hombre de Dios de tanta y tanta autoridad que en un momento dado se enfrentó al apóstol Pedro y lo reprendió. O sea, que estamos hablando de un hombre de Dios realmente espiritual. Ahora, teniendo claro lo que acabo de decir, ahora leamos lo que vamos a leer. Romanos 7 y verso 14. Porque sabemos, Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Mas yo soy ¿qué? ¿Cómo? Mas yo soy what? Mas yo soy ¿qué? ¿Quién escribió esto? Pablo. Vendido, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que ¿qué? Lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué? Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es ¿qué? Miren hermanos, esto está difícil de digerir. Está difícil de digerir porque uno no puede esperar, uno no puede concebir que un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento bíblico, con tremendas revelaciones de Dios,
usado a nivel mundial para llevar la palabra, diga semejante cosa como la que acabamos de leer. Reconozco que soy carnal, vendido al pecado, pues lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quisiera hacer, no logro hacerlo. ¿Sabes cómo dice él más adelante en el pasaje bíblico? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo, aun siendo uno de los hombres más espirituales que ha dado las Escrituras, no obstante, no perdió de perspectiva lo carnal que era. Yo no podía entender lo que ahí está escrito hasta que tuve la siguiente experiencia. Les conté anoche, ¿cuántos estuvieron anoche? ¿Cuántos no estuvieron anoche? Oh Dios. Bueno, pues tiene que ir a buscar la grabación de anoche. Está grabado, ¿cierto? Pues busque la grabación de anoche para que pueda entender lo que voy a decir hoy. Porque esto es un mensaje en serie que termina mañana por la noche. Pero les contaba que nosotros somos producto de un poderoso avivamiento que arropó la isla de Puerto Rico. Les contaba que nos convertimos a los 16 años y a los 17 comenzamos a pastorear. Y a los 21 nos casamos y comenzamos a fundar iglesias. Les comentaba que cuando nos casamos estábamos muy conscientes de nuestras culturas familiares y habíamos tomado una firme decisión de no permitir que la cultura familiar que ambos traíamos de nuestros hogares respectivos se metiera en nuestra casa, la que formábamos en el Señor. Pero les contaba también que del dicho al hecho hay un gran trecho. Como dicen en Puerto Rico, con la boca es un mamey. Mamey es una fruta muy dulce y muy rica. Y en Puerto Rico decimos, es fácil hablar con la boca. Es fácil prometer. Donde la cosa se hace difícil es hacer lo que prometimos. Y les contaba que por las razones que expliqué anoche, sin darme cuenta comencé a cambiar mi estilo de tratar a mi esposa y poco a poco comencé a convertirme en el mismo hombre que mi padre. Y comencé a maltratar a mi esposa, comencé a faltarle el respeto, comencé a gritarle, comencé a insultarla, comencé a humillarla. En la casa era un ogro y en la iglesia era un gran hombre de Dios. Pero nació nuestra primogénita y nuestra primogénita provocó un fuerte encuentro con la presencia de Dios. Y en aquella sala de partos el Espíritu Santo me habló y me dijo que la salvación de mi hija o su perdición iba a depender de lo que ella viera en su papá, de lo que ella viera en mí, en mi vida cotidiana en casa. Al yo entender que el futuro eterno de mi hija, su permanencia en la iglesia o su huida de la iglesia, iba a depender de que yo pudiera enamorarla para Cristo. Y el Espíritu me mostraba que de la única manera que yo iba a poder enamorar a mi hija para Cristo
y lograr que ella permaneciera en el Señor por el resto de su vida, amándole, yo tenía que demostrarle a mi hija que yo era capaz de vivir el evangelio dentro de mi casa y rodear a mi esposa de amor. Me volví a convertir a Cristo. Volví a comprometerme con el Señor, que yo iba a comenzar a leer las Escrituras con la única intención de vivir lo que predicaba. Entonces, ahora comienza la continuación de la historia de anoche. Comencé a experimentar muchos éxitos. Comencé a tomar dominio de cosas que yo antes no lograba tomar dominio. Comencé a practicar amar a mi esposa incondicionalmente. Comencé a darle atenciones y a darle honra que yo antes no hacía. Comencé a desarrollar una paciencia especial. Comencé a aplicar estos principios de soportar con paciencia en amor. Comencé a practicar lo que era tener una discusión de confrontación con mi esposa, pero hacerlo con educación, con gentileza, con mucho cuidado, evitando palabras groseras y evitando irritarme. Pero tuve muchas desilusiones, porque en el camino explotaba. En el camino explotaba, y después de haber estado recorriendo un camino de dar fruto, de dominio propio, de control de mi temperamento, haciendo de mi carácter, yo me desilusionaba mucho de mí mismo, porque llegaba un momento en que cuando explotaba tan feo que dañaba todo lo que había construido. Recuerdo un día que mi esposa me hizo un comentario que me tocó fuertemente el corazón. Mi esposa un día me miró en uno de esos momentos en que yo explotaba, portándome bien, y de momento, ¡boom!, lo dañaba. Y en esos momentos yo me frustraba mucho, porque yo decía: Señor, ¿por qué lo que quiero hacer no lo logro hacer? ¿Y por qué lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo? Y un día mi esposa me miró y me dijo: ¿qué daría yo por dejar de ser tu esposa y convertirme en una oveja de tu iglesia? Y yo le dije: ¿por qué me dices eso? Y ella me dijo: porque hay que ver cómo las ovejas de la iglesia, cómo los miembros de la iglesia te fallan, cómo los miembros de la iglesia te desobedecen y muchas veces hasta pecan. Y cuando tú los llamas a cuentas y cuando tú los corriges, lo haces con tanta delicadeza y los corriges y los confrontas con tanto amor y les compartes la palabra del Señor y lo haces con una sabiduría tremenda. Y finalmente la gente se arrepiente y comienzan nuevamente a dar fruto por la forma tan sabia como tú manejaste la corrección. Porque tú confrontaste, pero no lo destruiste. Tú lo amonestaste y lo redargüiste, pero no lo destruiste. Óyeme, pero yo cometo un error y me acabas con tu lengua. Y yo le decía: pero es que hace tiempo no ocurría. Y ella me decía: claro, pero las veces que ocurre, eres tan fuerte que me echas para atrás todo lo que
recorriste. Y yo me frustraba mucho y recuerdo que fui a la presencia de Dios con mucho dolor, con mucha frustración propia. Y le dije al Señor exactamente estas palabras que Pablo escribió en esta epístola. Le dije al Señor: Señor, miserable de mí, miserable de mí. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué me llamaste al ministerio? Yo sé que tú no cometes errores, pero ¿por qué me llamaste al ministerio si te has dado cuenta que soy tan débil que no logro ser consistente? ¿Por qué no logro ser consistente? ¿Por qué yo no puedo pasar meses y meses, un año entero sin faltarle el respeto a mi esposa? Sé que he mejorado, pero lo que he mejorado no es suficiente. Yo quiero vivir en paz y quiero manejar los conflictos con mucha sabiduría y quiero sentirme completamente en dominio de mi carácter. Y logro hacerlo por un tiempo, pero algo tengo dentro de mí que no sé qué es, que me traiciona y me lleva a caerme. Y seguí preguntándole a Dios insistentemente: Señor, muéstrame qué me pasa. Señor, muéstrame qué me ocurre. Y el Espíritu Santo me habló. Me dijo: Rey, si quieres ser un mejor esposo, tienes que aprender a ser un mejor hijo. Yo le dije a Dios: Dios, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y el Espíritu volvía e insistía y me decía: Rey, si quieres ser un mejor esposo, tienes que ser un mejor hijo. Y yo le dije a Dios: pero Dios, ¿de qué tú hablas? Si el único hijo que se ha mantenido constantemente ahí al lado de mi padre he sido yo. Señor, si tú sabes que mi papá me golpeó de una forma bien terrible y yo le perdoné a mi padre todos los golpes que me dio. Señor, tú sabes que mi papá nunca me dijo que me amaba, pero aun cuando él nunca me dijo que me amaba, no obstante, yo me he mantenido al lado de él y le sirvo y lo busco. Señor, tú sabes que mi papá nunca me pidió perdón. Él nunca cedió. Aun cuando estaba equivocado, seguía obstinado en sus ideas. Pero tú sabes que yo he ido por encima de eso y yo lo he perdonado. Señor, tú sabes que mi papá engañó a mi mamá y él adulteró. Y él sabiendo que estaba destruyendo nuestra vida, él embarazó a esa mujer. Le prometió a mi mamá que la iba a dejar y mi mamá lo perdonó y él volvió a embarazar a esa mujer por segunda vez. ¿Y quién fue el que estuvo metido en todo ese problema? ¿Y quién fue el que se metió allí en medio a tratar de reconciliar a mis padres? Yo. Señor, yo he perdonado, aún eso lo he perdonado. Y aún después de todo lo que mi papá ha hecho, yo lo sigo buscando. ¿De qué tú hablas? ¿Por qué tú me pides que yo sea un mejor hijo? No entiendo lo que me quieres decir. Hay que ver cuántos hijos que por menos no buscan a su padre ni lo llaman. Entonces, ¿qué tú exiges de mí? Encima de eso, para colmo, mi mamá se tuvo que divorciar de mi papá, pero mi mamá no tenía dónde ir. Y ella tocó las puertas de nuestra casa. Y siendo nosotros prácticamente recién casados, mi esposa y yo tuvimos que albergar a mi mamá en nuestra casa.
Y si difícil es tú ser un hombre casado, si difícil es tú ser una mujer casada y tener que recibir a tu mamá en tu casa, peor es recibir a tu suegra. Entonces ahora yo tengo el peso, la carga de tener a mi mamá en mi casa, cubriendo sus necesidades, invadiendo nuestra privacidad. Pero la tengo que tener en casa porque mi papá abandonó su responsabilidad conyugal. Y Dios me está diciendo que si yo quiero ser un mejor esposo, tengo que ser un mejor hijo. De verdad, Dios, que tú tienes cosas que no logramos entender. Recuerdo el día que fui a visitar a mi papá, tratando de convencerlo de que fuese a mi casa para buscar a mi mamá y pedirle perdón. Y yo le decía: papá, aunque sea la primera vez en tu vida, ve a casa, busca a mamá y pídele perdón. ¿Y saben la respuesta que él me dio? El culpable de nuestro divorcio eres tú. Tú eres el culpable del rompimiento de nuestra familia y de nuestro hogar. Y yo le dije a él: yo fui el que me metí a adulterar. Fui yo el que embaracé a esa mujer. No una vez, sino 2 veces. Fui yo, ¿verdad? Yo fui el que engañé. Yo fui el que mentí. ¿Verdad? ¿A qué te refieres, papá, cuando me culpas a mí del divorcio de ustedes? Y él me dijo: tú tenías que dejar a tu mamá en la calle. Porque el día que ella se viera comiendo basura en la calle, ella se iba a ver en la obligación de regresar a mí. Y yo me encolericé. Y yo le dije: papá, tú me vas a perdonar lo que yo te voy a decir. Pero tú no eres digno de mi madre. Y la vida que tú no le has dado a mi mamá, yo se la voy a dar. Y yo te voy a decir una cosa. Yo voy a defender a mi mamá de ti. Y cuando yo le hablé así, y era la primera vez en mi vida que yo le hablaba a mi papá así, porque mi papá hablaba y yo temblaba, pero esa era la primera vez que yo me enfrentaba a mi papá. ¿Y sabes qué él hizo ese día? Fue a la habitación y sacó un arma de fuego y se la puso aquí en la correa. Y cuando yo vi el arma de fuego, yo le dije: papá, me das lástima. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y yo le digo a Dios: aún eso yo se lo perdoné. Porque después de ese incidente yo seguía visitando a mi papá. ¿Y sabes qué? Él miraba por la ventana y me hacía señales de que me largara, porque no me quería abrir la puerta de su casa. ¿Y sabes qué yo hacía? Me quedaba allí en el portón y seguía llamando hasta que él se viera en la obligación de abrirme. Y tú me dices a mí que yo tengo que aprender a ser un mejor hijo. Le dije al Señor: Señor, por favor, explícame. Y el Señor me explicó. Pueblo de Dios, escúchame. Hazle preguntas a Dios. Cuando tú estés pasando por una crisis de fe, cuando Dios esté tratando de decirte algo y tú no lo entiendes, pregúntale a Dios, porque nosotros tenemos un Dios que responde a nuestras preguntas. Nosotros tenemos un Dios que se revela. Y yo le pregunté a Dios Señor, por favor, explícame, ¿por qué me dices que yo tengo que ser un mejor? Para yo poder ser un mejor esposo, tengo que aprender a ser un mejor hijo. Y el Espíritu me dijo lo siguiente: Rey, no se trata de perdonar a tu papá. El problema que tú tienes
es que tienes demasiado de mucho dolor guardado en tu alma. Tienes demasiado de mucho dolor metido en tu corazón. Es cierto, rey, que tú lo has perdonado, pero tú no te has podido librar de todo el dolor que tienes por dentro. ¿Y sabes qué? Yo sé que te estás esforzando por comportarte. Te estás esforzando por tomar dominio de tu carácter. Estás haciendo un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Para controlar tu temperamento. Pero tienes tanto dolor guardado dentro de ti que ese dolor es el que te hace explotar cuando menos te lo imaginas. El dolor no es otra, el dolor acumulado es lo que te está haciendo débil. Rey, te tienes que liberar del dolor. Tienes que liberarte del dolor. Y yo le decía al Señor, Señor, pues dime cómo me voy a librar del dolor. Y el Espíritu me habló y me dijo, escríbele una carta de amor a tu papá. Que le escriba una carta de amor a mi papá. Me lo imagino cuando reciba la carta de amor. Ahora mi hijo se puso fresita. Ese militar que no expresa emociones, que nunca abrazó, que nunca dijo que amaba, que nunca dijo perdón, que nunca se sensibilizó a nada. Ahora yo, todo un hombre casado, escribiéndole una carta de amor a mi padre. Y yo decía, Señor, lo siento. Tú sabes lo que tú me estás pidiendo. Además, no te conformas con que yo lo haya perdonado. No te conformas con que yo lo haya perdonado. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, sí, rey, pero tú tienes que librarte del dolor que tienes por dentro. Hazme caso, escríbele esa carta de amor a tu papá. Y yo le dije al Señor, bueno, pues si tú quieres que yo le escriba una carta de amor a mi papá, me la tendrás que dictar. Porque no se me ocurre nada que decirle, nada. Pero pasó mucho tiempo. Y yo le decía al Señor, sí, Señor, yo la voy a escribir, sí, la voy a escribir, pero no la escribía. Pero el Espíritu Santo comenzó a recordármelo y a recordármelo. Era como una campanita en mi conciencia que hacía cling. Rey, hello. Recuerda la carta de amor de tu papá. Y yo estaba en un culto alabando al Señor, adorando al Señor, y de momento la campanita del Espíritu Santo cling. Rey, recuerda la carta de amor de tu papá. Y estábamos en una reunión de líderes y entonces vamos a orar para comenzar la reunión. Estaba a la mesa para comerme un plato de comida. Señor, bendice estos alimentos. El Espíritu me atormentaba con la idea de escribir esa carta de amor. Un día estoy en la oficina de mi casa. Estoy en un entusiasmo tremendo, tengo una revelación, un rema en mi alma. Quiero escribir ese mensaje para predicarlo. Y me voy a preparar con mi Biblia abierta, mi libreta, todas mis cosas. Y cuando voy a orar le digo, Señor, por favor, dame sabiduría para plasmar este mensaje y ordenarlo. ¿Y sabes qué pasó en ese día en particular? Que agarré aquel bolígrafo, lo tiro encima del escritorio y le dije al Señor, está bien, la voy a escribir, díctamela. Y cuando le hablé a Dios así, me sentí tan mal. Y de momento le dije al Señor, Señor, perdóname, ¿quién soy yo para hablarte así? Definitivamente hay un daño dentro de mí. Porque ¿por qué me resisto tanto para obedecerte? ¿Por qué yo no logro liberarme de esto y acabar de escribir esa carta? ¿Qué me lo impide?
Y recuerdo que agarré el bolígrafo después de pedirle perdón al Señor y comencé, papá, te estoy escribiendo esta carta solo para decirte cuánto, ay Señor, qué difícil. Solo para decirte cuánto te amo. Miren, hermano, cuando yo escribí esa palabra te amo, el dolor que me salió fue tan grande que yo me colapsé en el escritorio y comencé llora y llora y llora, y mi llanto era un llanto de amargura. De verdad, hermano, era un llanto de amargura. Y de momento los recuerdos de los maltratos, de los golpes, de las mentiras, de los adulterios. El que nunca me permitió abrazarlo, que nunca me dijo que me amaba, nunca me pidió perdón. El ver ese hombre tan rudo, tan duro, y ver a mi mamá sufrir, todo eso me pasó por la mente. Y mientras yo lloraba y lloraba, porque sentía que era injusto que Dios me obligara a decirle a un hombre que nunca me dijo que me amaba, y que Dios me obligara a decirle que yo lo amaba. Pero ¿sabes qué? Por haber escrito esas palabras, y le escribí por fe en obediencia a Dios, mi oficina en aquel momento se llenó de la presencia de Dios. Y yo sentí la presencia de Dios a mis espaldas, y era tan fuerte la presencia de Dios que yo no la podía resistir. Y entonces continuaba llorando, solo que mi llanto fue cambiando de ser un llanto de amargura, y poco a poco ese llanto de amargura se fue transformando y se fue convirtiendo en un llanto de gozo. ¿Por qué? Porque yo sentía el amor de Dios arropándome en ese momento. Pero también yo sentía el amor que Dios le tenía a mi papá. Y yo le decía a Dios llorando: pero Señor, ¿cómo es posible que tú ames a un hombre tan cruel? ¿Cómo es posible que tú ames tanto a un hombre que hizo tanto daño? Señor, yo no entiendo tu gracia. Yo no entiendo realmente cómo tú eres. ¿Cómo tú puedes amar lo que nadie ama y perdonar lo imperdonable? Pero Dios me llenaba de su amor y me llenaba de su amor. Y recuerdo que yo tenía tanto gozo, lágrimas mezcladas con gozo, que yo ahora yo quería escribir. Y agarré aquel bolígrafo y empecé: papá, te estoy diciendo que te amo, y te lo estoy diciendo con el corazón abierto. Papá, te amo, y yo te estoy escribiendo esta carta para pedirte perdón. Y te estoy pidiendo perdón, papá. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha dicho que yo te tengo que pedir perdón, porque los últimos años de mi vida yo todo lo que he hecho es criticarte, señalarte, condenarte. Y cada vez que nos reunimos en la familia, lo único que hacemos es hablar mal de ti. Y el Señor me ha dicho que yo no tengo derecho a estar hablando mal de ti. Porque nosotros los creyentes no hemos sido llamados a maldecir, sino a bendecir. Y por eso, papá, te estoy pidiendo perdón. Perdóname por todas las veces que murmuré contra ti. Perdóname por tantas veces que hablé mal de ti. Y quiero decirte que a partir de hoy yo me voy a dedicar a ver tus buenas cualidades. Y empecé a escribirle en la carta: papá, he aprendido en mi vida, yo he aprendido muchas cosas de ti. Y ahora mismo en el ministerio, si yo soy una persona así como luchadora, te lo debo a ti. Si yo soy una persona enfocada a metas, te lo debo a ti. Y papá, y seguí escribiéndole montones de cosas que yo aprendí de mi papá, que no eran malas. Y cuando uno mira a la gente con la mirada de Dios, uno se da cuenta que no todo es malo. También los malos tienen buenas cualidades. Le envié la carta. Fueron cerca de 10 páginas que le escribí.
Cerré la carta y la envié a los Estados Unidos, porque él se mudó a los Estados Unidos después que se divorció de mi mamá y se llevó al amante con los hijos que procreó con ella. Y ya después que le escribí la carta, amado, yo me liberé. Yo me sentía como un niño, me sentía como si hubiese nacido de nuevo, me quité un peso de encima enorme. Al cabo de una semana, recibo una llamada telefónica en mi casa. Agarro el teléfono y era la voz de mi padre. Y las primeras palabras que me dijo fue: hijo, te estoy llamando para pedirte perdón. Papá, tú no me tienes que llamar para eso. Yo no te envié esa carta para que tú me enviaras perdón. Hijo, cállate y escúchame. Sí, papá, sí. Yo necesito decírtelo, hijo. Yo nunca lo he hecho, pero tu carta me ha provocado a pedir perdón. Hijo, te pido que me perdones por yo haber sido un hombre tan rudo. Perdóname por yo no haberte permitido que me amaras. Perdóname porque yo tampoco te expresé amor. Hijo, perdóname por haberte maltratado. Hijo, por favor, perdóname por haber maltratado a tu mamá. Hijo, perdóname por yo haberlos engañado, por mi adulterio. Perdóname por haber roto nuestra familia. Hijo, por favor, te ruego que me perdone. Estoy arrepentido de todo lo que yo he hecho. Tu carta me ha abierto los ojos. Y no puedo terminar esta conversación, me dijo él. No puedo terminar esta conversación sin antes decirte: hijo, te amo. Cuando yo escuché esas palabras, la primera vez en mi vida que yo escuchaba de la voz de mi papá un te amo, me dio tantas ganas de llorar. Pero los hombres no lloran. Los machos no lloran. Eso fue lo que él me enseñó toda la vida. Por lo tanto, yo estoy en el teléfono así. Y él me dice: hijo, ¿estás llorando? Y yo y él me dijo: sé que estás llorando. Hijo, no te preocupes, llora, porque con tu carta yo aprendí que los hombres también lloran. Porque tu carta sabes que tu carta la leo todas las noches. Y todos los días la leo 1 y 2 y 3 veces. Y siempre que termino de leer tu carta se me salen las lágrimas y comienzo a llorar. Hijo, tu carta está transformando mi vida. Y quiero decirte que estoy anhelando verte. Estoy tan deseoso de verte. Hijo, ¿cuándo vienes a verme a los Estados Unidos? Hermano, y yo estaba tan emocionado, tan feliz, que yo le dije a mi papá: papá, el mes que viene yo tengo que ir a los Estados Unidos, así que nos vamos a ver. Y él me dijo: qué bueno, hijo, nos vemos entonces. Boom, y colgó. Y cuando él colgó, yo dije: oh, yo y mi gran boca, ¿cómo es posible que yo le haya dicho a mi papá que yo voy a ir a visitarlo a los Estados Unidos si él vive con la víbora que rompió nuestra familia? Es imposible que yo vaya a visitarlo, porque yo no le puedo ver la cara a esa serpiente.
yo no puedo, no soportaría verla. El resto de la historia se la cuento mañana. Pero sí, no quiero terminar este mensaje sin antes decirte lo siguiente. Todavía tú no sabes el resultado final, pero ya viste que un acto de obediencia, que un acto de amor incondicional comenzó a transformar la vida de un hombre duro que era impenetrable con el evangelio. ¿Sabes algo? La gracia tiene mucho más poder que la condenación. El amor incondicional tiene mucho más poder que el juicio. La misericordia tiene mucho más efectividad que la justicia humana. Con esto lo que te quiero decir es lo siguiente. Si tú eres una persona que has luchado por ser consistente en tu vida espiritual, si tú eres una persona que has orado con lágrimas a Dios diciéndole: Señor, ayúdame, yo quiero ser íntegro y yo quiero ser una persona con una fuerza interna para yo poder tomar dominio de todas mis debilidades. Pero igual que yo, has tropezado mucho y te has frustrado contigo misma, contigo mismo. Pídele al Señor que te muestre qué es lo que te lleva a ser inconsistente. Y si Dios te muestra que le tienes que escribir una carta de amor a alguien, si Dios te muestra que vas a tener que enfrentarte a alguien que te hirió en la vida, yo te recomiendo que no tardes tanto como yo. Yo te recomiendo que obedezcas al Señor pronto. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan grande, que Él va a utilizar ese acto de obediencia, ese acercamiento de amor incondicional. Dios lo va a usar no solamente para sanarte a ti. Dios lo va a usar no solamente para librarte del dolor que tienes acumulado por dentro, sino que Dios va a utilizar eso para también bendecir a esa persona, librarlo de la condenación en la cual está atado. Y qué poderoso qué poderoso sería que nosotros no solamente pudiésemos ser un instrumento de sanidad para nuestras próximas generaciones, sino que también pudiésemos ser un instrumento de sanidad para la generación anterior. Que seamos nosotros los que sanemos a nuestros padres, que seamos nosotros los que libremos de la condenación a nuestros padres, que seamos nosotros los instrumentos de liberación de nuestros padres. Que seamos nosotros los que tengamos la dicha de poder arrastrar al reino de los cielos a la gente que nos hirió, a la gente que nos hizo daño, a la gente que fueron los autores de todo el dolor que tenemos por dentro. Qué espectacular sería que Dios utilice tu amor incondicional para salvar a tu heridor. ¿Cuántos de ustedes conocen a la predicadora estadounidense Joyce Meyer? Muchos no. Esa predicadora, que es una de las mujeres evangelistas más poderosas que ha dado este tiempo. Y esa mujer fue ultrajada por muchos años por su papá.
Y esa fue una mujer que acumuló mucho dolor en su alma, mucho dolor en su corazón. Y ella le dio su vida a Cristo. Y ella comenzó a servirle al Señor intensamente. Pero ella tenía serios problemas de carácter. Y Dios le mostró que para ella poder sanar su mujer interior y para poderla librar de tanto dolor que tenía por dentro, ella iba a tener que ir a donde su papá y perdonarlo y amarlo y liberarlo de la condenación. Y ella fue a donde su papá y le dijo: papá, vengo a perdonarte, vengo a librarte de la condenación. Vengo a romper toda factura emocional. Vengo a quebrar toda deuda, a destruir toda deuda de amor que tú tengas conmigo. Y un día, ella predicando sobre el perdón, predicando sobre cómo acercarnos a amar a nuestros heridores, habló de su historia. Y al final de su predicación le dijo a un señor que estaba sentado en las gradas: por favor, usted venga hasta aquí. Y cuando el hombre subió y llegó al altar, le dijo a todo el público: este es mi papá. Y allí públicamente lo abrazó, lo bendijo, lo besó y lo amó. Y le dijo, bueno, aquello se iba a caer. Porque nadie puede concebir que el amor de Dios nos lleve a nosotros a amar lo que nadie ama y perdonar lo imperdonable. Pero la intención de Dios no es condenar, sino salvar. Él quiere librarte del dolor. Y si de paso Él puede salvar a tu heridor, también lo va a hacer. No sé cuántos de aquí, cuántos esta noche puedan reconocer que han guardado dolor y tienen dolor añejo dentro de su corazón. Que tienen dolores viejos guardados por dentro. Que todavía tú miras hacia atrás y recuerdas estos eventos, algunos eventos de tu vida, y todavía te provoca lágrimas, todavía te estremece el corazón. No sé cuántos de los que están aquí reconocen que usted tiene un mal carácter y que usted le ha entregado al Señor tu mal carácter y tú has mejorado, pero también eres inconsistente como yo lo fui. El Señor te está diciendo que hoy es el día en que Él te anuncia que va a comenzar un proceso de sanidad que te liberará por completo de ese dolor. Pero hoy Él te está diciendo: quiero que respondas a mi llamado. No te encierres, no sigas encerrándote en tu dolor. Reconoce que estás herido, reconoce que estás herida y hoy decide obedecer las instrucciones que te estoy dando. Te voy a dar instrucciones de qué hacer para librarte de ese dolor. Probablemente tengas que ir a escribir una carta de amor. Probablemente vas a tener que enfrentarte a esa fuente de dolor. Pero sea lo que Dios te pida, hoy decide obedecer al Señor. Porque Él ha venido a librarte de ese dolor, que es precisamente el que provoca que lo que quieres hacer no lo logra y lo que no quieres hacer es lo que terminas haciendo. Si tú quieres tener un mayor dominio de tu hombre, de tu mujer interior, hoy decide seguir las instrucciones del Señor. Si hay gente entre nosotros que reconoce que tienes recuerdos que te provocan todavía mucho dolor, yo te invito que salgas de tu asiento y me permitas orar por ti.
Arababasaki amala soa makia tosuma. Espírica solika rahisoemes kama yueme. Obos penserei, obos pensel que shujima loernos. Espíritu sia hasto, espíritus hasto jamasopos klema halayos. Berenso somas lueme hilos. Ababas kios os comir ababajaso leika. Ansopos surrispo quema, amsorrisco jima sohame. O bababa sabalaba shira yehimo. Aba papa, aba papa, aba papa, aba papa, aba papa, aba papa. Abba Papa, Abba Papa, Abba Papa, Abba Papa, Abba Papa, Abba Papa. Señor, Señor, te entrego mi dolor. Señor, te entrego mi dolor. Señor, ahora mismo, tus hijos, tus hijas te están entregando su dolor, están abriendo su corazón y te están permitiendo entrar a ese lugar. Entra ese dolor, entra, Señor. Espíritu Santo, ven y entra a ese dolor tan grande, entra allí, entra. Por favor, Espíritu Santo, entra a ese lugar oscuro, a ese lugar. Hay algunos que tienen miedo, hay algunos que tienen temor, Señor. Pero Dios, te pido que les des paz. Dale paz. No hay nada que temer, te dice el Señor. No temas, déjame entrar y no temas, te dice el Señor. Vengo a sanarte, vengo a tocarte. Quiero devolverte la pureza de una niña, la pureza de un niño. Quiero devolverlo, quiero volverte a tu estado original. Quiero volverte a tu estado original. Para eso vine, para restaurar. Vine para hacer todas las cosas nuevas. Señor, los que estamos aquí, estamos decidiendo dejar de condenar. Señor, nos comprometemos a dejar de condenar a la fuente de mi dolor. Decido que dejo de condenar. Hoy es el último día que condenaré y recordaré con queja a mi heridor. Hoy lo decido, no voy a quejarme más. No voy a seguir señalando a esas personas. Señor, yo los libro de toda culpa. Yo los libro de toda culpa. Dios, decido por fe amar a mi enemigo. Decido por fe amar a quien me hirió. Decido por fe cubrirlo en amor. Lo decido por fe cubrir a quien me hirió. Lo decido en el nombre de Jesús. Señor, lo libro de toda culpa. Lo libero de toda culpa. Lo libero de toda culpa. Y ahora te ruego que tú le muestres a cada uno de los que aquí estamos
Por favor, Señor, extiende tu mano sobre cada uno y te pido que toques a cada uno de los que están en este altar. Tócalos, Padre, por favor, tócales. Espíritu Santo, pon tu mano sobre cada uno y te pido que le muestres. Por favor, te ruego que le muestres. Muéstrales a cada uno. Dale instrucciones a cada uno. Muéstrale qué debe hacer para perdonar lo imperdonable y para amar lo que nadie ama. Si tienen que escribir una carta de amor, te pido que se lo confirmes a su corazón. Si tienen que escribir una carta de amor, te lo ruego, confírmaselo a su corazón. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que la obra que viniste a hacer esta noche la termines. Que la obra que viniste a hacer esta semana la termines, Señor. Padre del cielo, Padre del cielo, yo no merecía tu perdón. Yo no merecía tu amor y me perdonaste y me amaste. Pues decido dar por gracia lo que por gracia tú me diste. Decido no solo perdonar, sino decido amar a mi heridor. Decido, Señor mío, amar a quien tanto daño me hizo. Padre, lo hago por amor de tu nombre. Padre, lo hago por amor a tu palabra. Padre, lo hago por amor en obediencia a ti. Lo hago en obediencia a ti. Padre, lo hago por obediencia a ti. Bendito sea el Señor. Declaro que viene sobre ti un manto de paz. Declaro que viene sobre ti en estos momentos un manto de paz. En estos momentos viene sobre ti un manto de reposo. Un manto de reposo. Y el Señor te dice: descansa. El Espíritu te dice: descansa. Ya, deja de luchar. El Espíritu te dice: ya, descansa de tus luchas. Ahora esto me pertenece. Ahora esto es mío. Ya descansa. Suéltalo. Mi paz viene sobre ti. Mi reposo viene sobre ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Bendigo tu nombre, Espíritu Santo. Bendigo tus obras. Bendigo los milagros que tú estás haciendo en esta hora. Sella estos milagros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Señor, que todos los que obedezcan tus instrucciones, que todos los que sigan, Señor, tus instrucciones al pie de la letra, yo te pido, Padre Santo, que tú les abras camino. Y yo te ruego, Padre Santo, que tú los rodees, Señor, de ángeles que acampen alrededor de ellos y los ayuden, Señor, en sus batallas. Te pido que les concedas los más grandes éxitos que hayan vivido en sus vidas y que también tú los prosperes de una forma extraordinaria. Padre, que este acto de obediencia abra las puertas de los cielos, no solamente para ellos, sino para la vida de sus familias. Porque la bendición de los santos salpica a toda la familia. Aleluya, aleluya. Dios es bueno y me está enseñando a ser bueno. Dios es bueno, es misericordioso y me está enseñando a ser misericordioso. Yo bendigo la misericordia de Dios y te doy gracias por enseñarme a ser misericordioso. Gracias por enseñarme a ser misericordioso. Yo abro mi alma a la misericordia. Abro mi espíritu a la misericordia. Abro mi corazón a la misericordia.
nombre del Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice amén. Y todo el pueblo dice amén. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Honra al Señor con un fuerte aplauso. Dale gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. No merezco tanto amor, no lo merezco, pero gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Por último, escuchen, nadie tome ligeramente lo que esta noche ocurrió. Nadie lo tome ligeramente. Todo el que le dijo al Señor, me comprometo a hacer tal cosa, hazlo. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. El Señor te dice, tú vas a ver mi gloria, pero no antes de obedecerme. Sé perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús está contigo. Él te ayudará en el camino. Que Dios te bendiga. Amén.